¿Y si las raíces que has estado tirando alguna vez sostuvieron civilizaciones enteras? Esa raíz de perejil que pasaste por alto, un alimento básico medieval, esa maleza del patio, comida de supervivencia, y esos tubérculos nudosos de los que nunca has oído hablar, alimentaron imperios, curaron enfermedades y resistieron hambrunas. Durante miles de años, nuestros antepasados dependieron de lo que crecía bajo tierra, raíces llenas de resistencia, sanación y nutrición mucho antes de que existiera la palabra superalimento. Hoy, en Stellar Eureka en español, estamos desenterrando 15 raíces olvidadas que ayudaron a moldear la historia humana y que quizá todavía merecen un lugar en tu jardín. Empecemos. Todos conocen el perejil, pero no así. Enterrada bajo esas hojas verdes y frescas, hay una raíz pálida y alargada que alguna vez ocupó un lugar central en la cocina europea medieval. En los valles helados de Europa central y oriental, el perejil de raíz no era un adorno, era comida de supervivencia. Esta variedad desarrollaba raíces pivotantes gruesas y almidonadas que se conservaban bien durante el invierno y entregaban un sabor a perejil más profundo y concentrado. Daba riqueza a los caldos, espesaba guisos contundentes e incluso reemplazaba a la chiribía en recetas judías askenazíes, donde su toque picante era apreciado durante los meses fríos, cuando casi nada más crecía. Pero cuando la agricultura moderna se inclinó hacia la dulzura uniforme y el atractivo en los estantes, fue reemplazado en silencio. Las zanahorias tomaron su lugar, el perejil de hoja se volvió común y la raíz quedó atrás. Una lástima, porque esta planta ofrece hojas frescas en verano y raíces densas y nutritivas en invierno. 2 cosechas, un solo cultivo, si eres lo bastante sabio para cultivarlo. Mientras los europeos dependían de raíces resistentes para sobrevivir al invierno, las culturas isleñas del Pacífico construyeron sistemas completos de creencias alrededor de una. En Hawái, el taro llamado kalo es más que alimento. Se considera un antepasado, un anciano espiritual nacido del mito y esencial para la vida misma. Durante más de 1000 años, los hawaianos indígenas cultivaron taro en terrazas inundadas, oloi, donde los peces nadaban entre las raíces, fertilizando las plantas mientras las plantas purificaban el agua. El taro no solo era sagrado, era inteligente. Sus cormos almidonados ofrecían nutrición densa y duradera, y sus hojas, cuando se cocinaban correctamente, aportaban verduras esenciales. Cruda, la planta es tóxica, cargada de cristales de oxalato de calcio que pueden quemar la boca y la garganta, pero al vaporizarla y machacarla, se transformaba en poi, una pasta fermentada y sedosa que podía alimentar familias durante días. Esta misma especie se extendió por el sudeste asiático, India y África occidental. Cada región desarrolló sus propios métodos para cultivarla, prepararla y venerarla. Pocas raíces han viajado tan lejos o han significado tanto para tantos. Desde los trópicos exuberantes, ascendemos a las alturas implacables de los Andes, donde pocas plantas sobreviven y aún menos prosperan. A más de 13.000 pies, la maca crece en un mundo de luz ultravioleta abrasadora, noches heladas y aire delgado que deja sin aliento a la mayoría de los cultivos. Pero esta pequeña raíz bulbosa no solo sobrevivió, se volvió sagrada. Se decía que los guerreros incas comían maca antes de la batalla para aumentar la resistencia y la fuerza. Los colonizadores españoles incluso intentaron restringir su uso, temiendo que diera a los pueblos indígenas una ventaja que no podían controlar. Esa represión casi borró la maca del cultivo, y solo las comunidades más remotas de las tierras altas conservaron la tradición. Es más que leyenda. La maca concentra proteínas, minerales y compuestos vegetales que hoy se estudian por sus efectos adaptógenos, ayudando al cuerpo a manejar el estrés y recuperar el equilibrio. Hoy es un suplemento global, pero la mayor parte de lo que se vende proviene de altitudes más bajas, lejos del terreno áspero que alguna vez moldeó su fuerza y su historia. Mientras la maca impulsaba a los guerreros incas en la batalla, otra raíz sostenía a quienes mantenían conectado el imperio. El yacón, cultivado en las laderas templadas de los Andes, parece una papa, pero sabe a una pera crujiente y refrescante. Para los mensajeros incas que recorrían la vasta red de caminos del imperio, era el compañero ideal de ruta. No necesitaba cocción, no requería preparación. Su verdadero genio era la hidratación. Cuando el agua limpia era escasa o sospechosa, el yacón ofrecía una solución naturalmente estéril y calmante de la sed. Su pulpa jugosa entregaba nutrición y humedad en un solo bocado, directo de la tierra. Lo que lo hacía aún más notable era cómo almacenaba energía. A diferencia de la mayoría de los tubérculos, la dulzura del yacón viene de la inulina,
una fibra prebiótica que el cuerpo no puede digerir por completo. Daba energía sostenida sin disparar el azúcar en sangre, una ventaja biológica mucho antes de que alguien le pusiera nombre. Después de la colonización, el yacón casi desapareció, pero siglos después está resurgiendo en silencio como alimento saludable moderno. No lejos de donde prosperaba el yacón, otra raíz andina ayudó en silencio a la civilización a sobrevivir a la incertidumbre y la escasez. La oca quizá no comparta la fama de la papa, pero en las tierras altas de los Andes era igual de esencial. Sus tubérculos nudosos, con forma de dedos, venían en tonos vibrantes: escarlata, dorado, morado profundo, cada uno adaptado a distintas alturas y suelos. Donde un cultivo fallaba, la oca a menudo resistía. Era más que un respaldo. La oca aportaba diversidad, resiliencia y nutrición a la agricultura andina. Pero sus tubérculos crudos contenían ácido oxálico, amargo y difícil de digerir. Así que los agricultores idearon un método inteligente: exponer las raíces al sol y a la escarcha después de la cosecha, descomponiendo los ácidos y liberando su dulzura natural. Siglos después, la oca encontró un éxito inesperado al otro lado del mundo. Llevada a Nueva Zelanda por colonos en el siglo XIX, se adaptó tan bien que ganó un nuevo nombre: el ñame de Nueva Zelanda. Y aún así, como tantos cultivos antiguos, sigue en los márgenes. Demasiado especializada, demasiado impredecible y demasiado tradicional para los sistemas industriales. Mientras la oca echaba nuevas raíces en ultramar, la historia de la bardana se divide en dos, dependiendo de dónde estés parado. En Europa la bardana crecía silvestre y obstinada. Los herbolarios valoraban sus raíces profundas para tratar afecciones de la piel, inflamación y problemas digestivos. Era medicina primero, alimento rara vez, usada en monasterios y remedios populares, pero pocas veces en la cocina. Pero en Asia, la bardana tomó un camino completamente distinto. En Japón se convirtió en gobo, un ingrediente básico cortado en bastoncitos para salteados, sopas y tempura. Su sabor terroso y su textura crujiente le ganaron un lugar no solo en la cocina, sino en la cultura. En la medicina china era remedio y alimento, borrando la línea entre sanar y comer. La ironía: mientras Occidente la veía como maleza, las culturas orientales la convirtieron en un arte. Hoy, es más probable encontrar raíz fresca de bardana en un supermercado de Tokio que en la región donde primero creció silvestre. Olvida el nombre. La alcachofa de Jerusalén no viene de Jerusalén y no es una alcachofa, pero quizás sea uno de los cultivos nativos más subestimados de Norteamérica. Antes del contacto europeo, las comunidades indígenas cultivaban este pariente del girasol en policultivos prósperos. Mientras el maíz y los frijoles trepaban hacia el cielo, la alcachofa de Jerusalén se extendía bajo tierra, produciendo tubérculos nudosos ricos en inulina, una fibra natural que endulza sin disparar el azúcar en sangre. Era seguridad alimentaria en forma de raíz. Estos tubérculos podían pasar el invierno en el suelo y cosecharse cuando hiciera falta durante los meses de mayor hambre. Y a diferencia de muchos cultivos, no necesitaban replantarse, solo respeto. Los colonos tomaron la planta, le cambiaron el nombre y luego casi la olvidaron. Culparon sus problemas digestivos y sus invasiones de jardín. Recibió el desafortunado apodo de alcachofa pedorra y cayó en desgracia. Pero para quienes la entienden, la alcachofa de Jerusalén sigue siendo lo que siempre fue: una superviviente resistente y nutritiva que sostuvo comunidades enteras en silencio mucho antes de que existieran los supermercados. Las civilizaciones indígenas de Mesoamérica cultivaban una raíz que ofrecía hidratación, dulzura y supervivencia en un solo bocado. La jícama no fue un accidente de la naturaleza, era un cultivo cuidadosamente manejado. Sus raíces crujientes y jugosas podían comerse crudas, perfectas para climas cálidos y áridos donde el agua escaseaba y el combustible para cocinar era aún más escaso. Pero venía con una advertencia: sobre la tierra, cada parte de la planta, hojas, semillas y enredaderas, es tóxica. Solo la raíz es segura, y solo para quienes sabían distinguirla. Para los agricultores antiguos, ese conocimiento era esencial. Las enredaderas de la jícama necesitaban espacio, calor y tiempo. Hasta 10 meses de calor constante antes de producir una sola raíz comestible. Se extendía, trepaba y resistía la estandarización. Y eso sigue siendo cierto hoy. La larga temporada de crecimiento, las enredaderas enormes y el manejo cuidadoso de sus partes venenosas hacen que la jícama encaje mal en la agricultura industrial. Aún así, la raíz en sí sigue siendo notable, crujiente, limpia y duradera, justo como era cuando las primeras civilizaciones la cultivaron para sobrevivir.
En la selva tropical de la Sudamérica precolombina, la supervivencia no dependía solo de lo que podías comer, sino de lo que sabías. La mandioca, también conocida como yuca, se convirtió en la base de dietas indígenas enteras. Sus raíces son densas, almidonadas e increíblemente productivas, capaces de crecer incluso en suelos pobres donde otros cultivos fracasan. Pero la mandioca cruda también contiene compuestos que producen cianuro, lo que la vuelve tóxica si no se prepara con cuidado. Esa preparación era conocimiento transmitido de generación en generación. Los tupíes y otros grupos indígenas desarrollaron métodos ingeniosos de rallado, prensado, fermentación y cocción para transformar esta raíz peligrosa en alimento seguro que sostenía la vida. Exigía mucho trabajo, pero funcionaba y alimentó a millones. Después de la colonización, la mandioca se extendió rápidamente por África y Asia, convirtiéndose en un cultivo básico en 3 continentes. Proporcionó calorías durante guerras, sequías y hambrunas, a menudo cuando nada más crecía. Pero su conveniencia viene con un costo. La mandioca procesada es casi puro almidón y ofrece poca nutrición si no se combina con otros alimentos. Desde los trópicos, volvemos a los campos fríos y amargos de la Europa antigua, donde una raíz no solo sobrevivía al invierno, lo combatía. El rábano negro, con su piel oscura y acorazada y su pulpa blanca abrasadora, nunca estuvo hecho para ser suave. Los médicos antiguos entendían lo que la ciencia moderna apenas empieza a redescubrir. Esta raíz está llena de compuestos que apoyan la función del hígado y ayudan a la desintoxicación. Los curanderos medievales la usaban para todo, desde digestiones lentas hasta congestión respiratoria, creyendo que su calor feroz podía quemar la enfermedad desde dentro. A diferencia de los suaves rábanos rojos que conocemos hoy, el rábano negro era medicina seria disfrazada de alimento. Se conservaba bien durante el invierno y mantenía su potencia cuando otras verduras se desvanecían. Pero esa misma intensidad se convirtió en su ruina cuando la cultura alimentaria giró hacia la dulzura y las texturas suaves. El rábano negro cayó en desgracia. Su piel gruesa requería pelado cuidadoso y su sabor intenso resultó demasiado fuerte para los paladares cada vez más suaves de la cocina moderna. Su fuerza medicinal simplemente no encajaba en la nueva definición de comida. Aún así, en las tradiciones herbales y en las cocinas de Europa Oriental, todavía arde con fuerza, una raíz que nunca se suavizó para encajar con los tiempos. A lo largo de la costa mediterránea, en los días anteriores a la refrigeración y al transporte de larga distancia, había una raíz que llevaba el mar a las mesas tierra adentro sin un solo pescado. El salsifí no parece gran cosa, raíces delgadas como ramitas, con hojas parecidas al pasto, pero cuando se pela, se cocina y se prepara correctamente, entrega un sabor salino y delicado, tan cercano a las ostras frescas que ganó el apodo de planta ostra. Para los campesinos del interior era un lujo raro, sabor a océano sin salir jamás de los campos. La Inglaterra victoriana lo abrazó con entusiasmo. Los manuales de jardinería de la época describían una limpieza y cocción cuidadosas, seguidas de mantequilla y hierbas para realzar su dulzura sutil. La cocina campesina francesa lo elevó aún más, incorporándolo en guisos y gratinados junto a raíces más comunes. Pero en la era de la agricultura mecanizada, el salsifí se desvaneció rápido. Sus raíces crecen profundas y delgadas, lo que las hace difíciles de cosechar sin romperlas. Se dañan rápido después de arrancarlas y resisten mal el envío a larga distancia. En un mundo que prefiere durabilidad sobre delicadeza, el salsifí no pudo competir. Puede que sea una de las verduras más feas del mercado, nudosa, peluda y cubierta de tierra. Pero bajo el exterior áspero del apionabo hay una raíz con siglos de prestigio silencioso. Cultivado primero en el Mediterráneo, el apionabo tomó un camino distinto al de su primo de hoja. Mientras el apio común crecía alto y verde sobre la tierra, el apionabo se quedaba bajo, almacenando su energía bajo tierra en una raíz bulbosa y aromática. Los antiguos griegos lo usaban como medicina, y para la Edad Media, los jardines de monasterio lo cultivaban tanto por sanación como por sabor. Su verdadero renacimiento llegó en Francia. Allí el apionabo se transformó no solo en alimento de almacenamiento, sino en delicadeza. Cortado en juliana para remoulades cremosas o hecho puré en sopas aterciopeladas, ofrecía un sabor sutil y a nuez, con notas de perejil y anís. Pero a pesar de su potencial culinario, el apionabo nunca entró del todo en la corriente principal. Su apariencia no ayudó, ni tampoco su necesidad de recorte, pelado y preparación paciente. Y como tantas raíces, se conserva de maravilla, pero solo si ya sabes qué hacer con él. Ya hemos conocido algunas verduras de raíz poco fotogénicas, pero la escorzonera quizás se lleve la corona. Larga,
negra y casi parecida a una serpiente, ganó el apodo de salsifí negro y, de forma más dramática, hierba de víbora. Los cocineros medievales tenían un nombre más amable para ella: el espárrago de los pobres. Bajo esa piel ominosa hay una raíz blanca y cremosa con un sabor dulce y delicado, suave como el espárrago, pero más rica y terrosa. En la Europa medieval era apreciada no solo como comida de campesinos, sino como supuesto antídoto contra el veneno y la peste. Funcionara o no, la escorzonera ganó un lugar tanto en cocinas rurales como en banquetes reales. Su popularidad continuó durante el Renacimiento, apareciendo en libros de cocina franceses y españoles en todo, desde gratinados hasta tónicos herbales. Pero su caída llegó con la agricultura industrial. Las raíces crecían largas y quebradizas, rompiéndose fácilmente durante la cosecha. La piel negra mancha las manos, y al final no fue el sabor lo que le falló, fueron la eficiencia y la conveniencia. En los campos helados del norte de Europa, cuando la comida escaseaba y los inviernos se alargaban, una humilde raíz mantuvo viva a la gente en silencio. La rutabaga no fue un descubrimiento silvestre, fue un accidente botánico, un híbrido natural entre col y nabo que apareció por primera vez en la Suecia del siglo XVII. Resistente, duradera y ligeramente dulce después de la escarcha, podía sobrevivir donde otros cultivos fracasaban. Los ingleses la llamaron sueco, y durante las dos guerras mundiales, la rutabaga se convirtió en un alimento básico, llenando platos cuando la carne, los granos e incluso las papas escaseaban. Su pulpa densa se conservaba bien en sótanos de almacenamiento y su fiabilidad la volvió indispensable. Pero ese mismo papel en tiempos difíciles selló su destino. Después de las guerras, la rutabaga cargaba el sabor del racionamiento y la lucha. Cuando regresó la prosperidad, la gente pasó a verduras más glamorosas. Hoy, la rutabaga sigue subutilizada, no porque le falte valor, sino porque llegó a simbolizar una época de escasez que muchos prefirieron dejar atrás. Nuestra raíz final surge de las aguas quietas de los estanques de loto de Asia, donde alimento y simbolismo han crecido juntos por siglos. En las tradiciones hindúes y budistas, el loto representa el despertar espiritual, una flor perfecta que emerge del agua turbia, intacta por lo que la rodea. Ese significado se extiende a su raíz, que se convirtió en más que alimento. Era una ofrenda ceremonial, un ingrediente sagrado y una fuente de sustento silencioso en la vida de los templos. Cosechar raíz de loto es un trabajo delicado. Crece profunda en el barro espeso, conectada en largos segmentos que deben sacarse a mano con cuidado. Rompe la cadena y pierdes tanto valor como belleza. En la cocina ofrece algo único, se mantiene crujiente incluso después de horas de cocción y su patrón natural de cámaras huecas hace que cada rebanada sea visualmente llamativa. En la cocina china se estofa o se saltea. En la cocina japonesa se sirve como tempura y en platos indios a menudo se rellena con especias. Estas raíces cargaban más que nutrientes, cargaban medicina, memoria y la resiliencia de civilizaciones enteras. Desde inviernos árticos hasta estanques sagrados, alimentaron a la gente, la sanaron y moldearon culturas mucho antes de que la agricultura moderna tomara el control. Entonces, ¿cuál te sorprendió más? ¿Cuál probarías? ¿O incluso cultivarías? Cuéntanos en los comentarios. Y si disfrutaste este viaje por las raíces olvidadas de la supervivencia humana, dale me gusta, suscríbete y compártelo con alguien que ame las historias más profundas que la naturaleza tiene para contar. Aquí Stellar Eureka se despide. Nos vemos en el próximo video.